Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Le estamos saludando desde nuestra casa de adoración y servicio a Dios, Dallas, Jericín, Ebenezer, Dallas, Jericín. Agradecemos al Señor por todos los que se están conectando, los que se van a conectar y los que van a escuchar posteriormente este tema. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, ante todo queremos pedirte que tú nos limpies, Señor, de toda contaminación de carne y también de toda contaminación de espíritu, y que nuestros vasos, Señor, se vuelvan vasos limpios, santificados, Señor, para recepcionar tu palabra, Señor, y con el propósito también de ponerla por obra hasta que alcancemos, Señor, la estatura del varón perfecto y seamos bendecidos, Señor, con el reposo que significa dejar de hacer nuestras obras para hacer tus obras. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. En esta noche quiero hablarle, le quiero hablar de 5 aptitudes para no imitar dentro de la paternidad. Pudiera parecer, hermano, que este tema tiene únicamente que oírlo los padres, pero considero que eh, cuando un hombre se casa, según la Biblia, con una mujer, los dos vienen a ser una sola carne. Y parte del proceso de entender por qué la compañía es porque una mujer puede apoyar a su esposo, e incluso creo que también varones solteros tienen la posibilidad de escuchar esta palabra y de entender algunas cosas que están descritas en las escrituras que nosotros no deberíamos de hacer dentro de la paternidad. De todas maneras, hay algo más que quisiera dejar en sus corazones. Toda la palabra de Dios es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto para toda buena obra. Y el anhelo de Dios es que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Entonces quiero compartir con usted, amados hermanos, eh, mm, de hecho creo que lo primero que quiero hacer después de estas palabras que he dado de introducción es mencionar qué cosa es lo que significa la aptitud. Es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse, a obrar o a obrar. Las aptitudes están dadas incluso por lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos. La aptitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento particular. Cuando digo que es un procedimiento, es un proceso que se elabora en la mente. Y eso, por supuesto, tiene influencia en nuestras acciones, también en nuestros sentimientos. Por lo tanto, la aptitud es el procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Es la realización de una intención o de un propósito, o sea, de acuerdo a como tengamos en nuestro corazón algo como propósito, así también vamos a actuar. Tenemos una intención, así vamos a actuar. La actitud es el comportamiento habitual que se produce bajo diferentes circunstancias o situaciones, y las aptitudes incluso pueden llegar a determinar el estado anímico de cada individuo. Inclusive, no sé si usted se ha dado cuenta y ha observado personas que parecen cansadas y usted la ve y esa persona no le tiene que decir a usted que está cansada. Acto seguido de que usted ve su movimiento físico, su actitud de cómo
está parado su cuerpo, entonces usted puede darse cuenta que esa persona toma una postura, su cuerpo toma una posición que está dejando o está enviando un mensaje. El mensaje es que está cansado. Puede usted encontrar personas que toman actitudes agresivas y eso está dado por la rigidez que toman sus miembros del cuerpo, la actitud de soberbia, por ejemplo, porque está relacionada con la forma en la que miran, o también la actitud de codicia, porque también con la mirada se codicia. O sea, la actitud manifiesta, es un proceso conducente a un comportamiento. Así como está tu corazón, así como está tu mente, así como está tu espíritu, así es como nos vamos a conducir. Entonces, lo antes dicho es solo para que nos demos cuenta de algunas actitudes que no deberíamos de imitar. Quizás no debí de haber colocado 5 actitudes, porque probablemente veamos algunas más que 5. La idea es que tomé el nombre de 5 padres en las Escrituras que tuvieron diferentes actitudes que nosotros no deberíamos de imitar porque trajeron problemas dentro de la casa y dentro de la familia. Aquí tenemos nuestro primer versículo o primeros versículos, primera diapositiva. Yo titulé de alguna manera, quise titular esta diapositiva El padre que olvida el pacto, y quiero quedarme unos minutos aquí porque leyendo Génesis capítulo 9 versículo 1, el versículo 9, el versículo 16 y 17, esos están ahí en su pantalla. Pareciera ser que todo lo que Dios le dijo a Noé, Noé lo olvidó y no pensó en las promesas que Dios le dio después de haber salido de aquella prueba, vamos a decirlo así. Si digo prueba de fuego, quizás algunos se ría porque fue prueba de agua, pero definitivamente fue una prueba extraordinaria por la que el pueblo de Dios tuvo que pasar. Porque me parece entender, hermano, y quiero que entendamos esto, según la Biblia, nunca había llovido sobre la faz de la tierra, nunca se había visto un diluvio como el que estaba anunciado de forma profética. Noé le tuvo que creer definitivamente a Dios. Construir el arca no fue tarea de un día ni de un año, fue tarea aproximadamente de unos 100 años. Y entonces, imagínese usted, la Biblia dice que hay algunos que tienen por tardanza la venida del Señor, porque fíjese, interesante, los últimos versículos fueron escritos, los últimos versículos de la Biblia fueron escritos hace aproximadamente 2000 años, y ya para aquella época había gente que estaba cansados de esperar al Señor. Imagínese usted ahora 2000 años después. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, y tengo que pensar juntamente con usted, hermano, que fue una prueba de fe extraordinaria escuchar el mensaje de Dios. Lo próximo que fue una prueba extraordinaria fue construir un arca con las dimensiones que tenía específicamente aquella embarcación, según el diseño de Dios, y que tardó, ya dije anteriormente, unos 100 años. Debe de haber sido una tarea descomunal, además de haber estado construyendo esta arca, el hecho de que la Biblia dice que este hombre
Noé se volvió un predicador de la justicia. Imagínese usted, hermano, las situaciones y las condiciones de aquel momento, haber estado dentro de aquella embarcación 150 días encerrado, inclusive soltar mensajeros alados y que ellos regresaran y su esperanza, hermano, quedara otra vez en el punto únicamente de creerle a Dios, ¿verdad? De creerle, solo de creerle a Dios, hasta que un día aquella ave que soltó ya no regresó y entonces entendió que Dios había hecho reposar la tierra. Ahora, cuando entramos en el capítulo 9, estamos aquí hablando de que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu casa. Estoy hablando de Génesis capítulo 7, versículo 7. Entra tú y tu casa. Para los que me escuchan, saben que siempre termino diciendo esto. No podemos pensar que Dios estaba hablando de 4 paredes. Cuando Dios le dijo, entra tú y tu casa, se estaba refiriendo a la familia. Es más, en el hebreo, la casa, lo primero que se traduce es familia. Entonces, el Señor le dijo a Noé que entrara, y el Señor le dio también la señal de cuándo podía salir de aquella embarcación. Todos tenemos que hacer memoria, porque creo que es importante, hermano, que se diga que lo primero que hizo Noé fue hacer un holocausto, una ofrenda, entregar una ofrenda a Dios. Y dice la palabra del Señor que hasta los cielos llegó el olor de esta ofrenda. Y entonces ahí sintió Dios la necesidad de hacer un pacto con esta casa, con esta familia, con la tierra y con los que habrían de nacer. Es interesante, hermano, cómo Dios en su misericordia recibe esta ofrenda y es conmovido a misericordia y dice, nunca más volveré a destruir la tierra por agua. Ahora, me gustaría que usted mirara Génesis capítulo 9, versículo 1, cómo es que dice, y bendijo Dios a Noé, salieron del arca y ya están en tierra firme, y dice la Biblia, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sean fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Esta misma bendición fue la que Dios lanzó sobre Adán. Aquí tenemos esta misma bendición representando un reinicio en la gracia y en la voluntad de Dios. Y he aquí, el Señor dijo, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestras generaciones después de vosotros. Versículo 16, y cuando el arco esté en las nubes, yo lo miraré y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y entonces ahí sabemos que Dios puso el arco iris. Ahora, esto es en esencia lo que quiero decir. Nadie debería de olvidar la promesa de Dios, porque generalmente los que olvidan la promesa de Dios olvidan el pacto con el que fueron marcados. Así que una de las cosas que nosotros nunca deberíamos de olvidar como hijos de Dios y como varones de Dios es las promesas que Dios nos ha hecho de bendición y de prosperidad y que están relacionadas al pacto con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, cuando Pedro habla acerca de esos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, entonces rápidamente Pedro hace mención acerca de la necesidad de entrar en una evolución.
vamos a decirlo así, en un crecimiento, en una madurez espiritual donde nosotros alcancemos estatura del varón perfecto. Así que aquellos que hemos visto misericordia deberíamos de tener aptitudes que se corresponden con la influencia divina y que se corresponde con el amor y que se corresponde con la misericordia que Dios nos ha tenido. Pedro dice, por esta razón también obrando con toda diligencia. Entonces, alguien que tiene promesas y alguien que está bajo un pacto tan poderoso de bendición, de multiplicación, bajo un pacto de prosperidad, debería de actuar o debería de obrar con diligencia, haciendo varias cosas que dice Pedro aquí que deberíamos de hacer. Y esto tiene relación con nuestras aptitudes. Añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud hay que añadir conocimiento. O sea, es la disposición, la aptitud es la disposición de cambiar algo. Y en este caso Pedro dice, necesitas cambiar tu ambiente espiritual y necesitas cambiar tu condición espiritual y necesitas cambiar tus decisiones. Y dice la palabra del Señor en este caso que Pedro dice que necesitamos añadir. Y si nos levantamos y buscamos a Dios e intentamos añadir estas cosas, nuestras aptitudes estarán cambiando. Dice la palabra de Dios, añadir a vuestra fe la virtud y a la virtud conocimiento. O sea, cuando alguien decide, por ejemplo, cuando alguien decide añadir virtud a su vida, entonces se da cuenta que posteriormente le será fácil añadir conocimiento, porque no estará actuando como un necio, porque la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y entonces dejará de ser un necio, alguien que desconoce el mandamiento y que desconoce la voluntad de Dios. Ahora, quiero llamar la atención de esta expresión en el versículo 6, está en su pantalla, y al conocimiento deberíamos de añadirle dominio propio. Y me quiero quedar unos minutos aquí, porque esas fueron las expresiones, amado hermano, que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios que le escribió a Timoteo y le dijo, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que te ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por supuesto, al dominio propio hay que añadir perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad el amor. Pero dice Pedro, si estas virtudes están en vosotros, al abundar en vosotros estas virtudes que traerán nuevas aptitudes, quiero que usted vea, una de las cosas que dice la palabra de Dios es no te dejarán estar ocioso. O sea, la ociosidad es una actitud, y quiero que me oiga, hermano, no solo es una actitud del espíritu, sino también que es una actitud del alma, y también es al ser una actitud del espíritu y al ser una actitud del alma, entonces esa clase de ociosidad influye en nuestras acciones, en nuestras manifestaciones, en las cosas que nosotros hacemos, cómo nos conducimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos manifestamos. Entonces, volviendo a retomar ese versículo, dice la palabra que si las virtudes están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos. La ociosidad, además de ser una mala actitud, es un pecado. Y dice la palabra de Dios que tampoco nos dejarán estar estériles.
en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, espero yo, hermano, no sé si usted me está viendo y está leyendo y está recibiendo esta administración, porque a veces uno empieza a mencionar versículos y como que sucede que hay quien se desconecta porque exactamente no entiende lo que se está ministrando. Pero yo creo que es importante que usted entienda que parte de la evolución de un cristiano tiene que ver con añadir cosas a su vida que son netamente espirituales, pero que tienen la capacidad de influir en la toma de nuestras decisiones, de influir en nuestros estados anímicos, y eso es aptitud, de influir sobre las cosas que vamos a hacer o sobre las cosas que vamos a actuar. Y es impresionante que Pedro diga, si nosotros llegamos a tener estas virtudes, ellas no nos dejarán estar ociosos. O sea, el antónimo de estar ocioso es estar activo, es tomar una actitud de actividad, la capacidad de actuar ante las circunstancias de la vida y hacerlo de una forma correcta. Lo impresionante es que el versículo 9 dice, pero si alguno carece de estas virtudes, es ciego, es corto de vista y olvidó la purificación de sus pecados pasados. Ahora, entendamos esto, hermano, entendamos esto. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Lo que hizo el Señor al perdonarnos fue echar nuestros pecados en el fondo de la mar y nunca más volverse a acordar de ellos. Así que Dios sí no nos va a recordar nuestros pecados, porque Él los echa en el fondo de la mar, y dice la Biblia, nunca más se acuerda de ello. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Es que el milagro, hermano, de la salvación es extraordinario. Eso fue lo que le pasó definitivamente, hermano, eso fue lo que hizo Dios con Noé. Lo salvó y salvó a toda su casa y salvó a toda su familia. Sin embargo, olvidó añadir con diligencia cosas. Mire, hermano, tuvo fe para recibir la palabra. Tuvo fe para creerle a Dios de que venía un juicio. Tuvo fe, hermano, para que con esa fe hiciera el arca de su salvación que Dios le había dicho construyera. Tuvo fe para entrar cuando Dios le dijo que entrara y cerrara la puerta. Tuvo fe para soportar el juicio que se estaba derramando sobre la tierra y esperarse 150 días encerrados dentro. Bueno, no sé cuántos días llevan los hermanos encerrados por COVID, pero ese tuvo fe. Y la palabra del Señor dice que le esperó a Dios, y cuando Dios le dio la orden salió y lo primero que hizo fue darle una ofrenda a Dios, pero se le olvidó a la fe añadir virtud, conocimiento, y me quedo aquí, y dominio propio. Y dice la Biblia que quien carece de estas virtudes se quedó corto de vista, olvidó la purificación de sus pecados pasados. Y entonces quiero que usted entienda por qué olvidó. Pero mire lo que dice esta diapositiva, estos versículos. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra bajo la promesa de la bendición de Dios. Y plantó una viña, y dice la Biblia, y bebió vino, y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera.
Sin entrar, hermano, en todos los detalles de esta escena, acuérdese que el título es Aptitudes que no deberíamos de tomar dentro de la paternidad. Creo que la primera que mencioné, que es la más importante de todas en este caso, es no olvidar las promesas de Dios. Mantener y sostener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestros corazones, no entremezclarla con nuestros sentimientos, no entremezclarlas con nuestras acciones, no entremezclarla, perdón, no con nuestras acciones, sino con nuestras emociones. Debemos de tener mucho cuidado, hermano, y deberíamos de ser consecuentes con el hecho de que si decimos que creemos, tenemos que aprender a añadir virtudes que nos hagan crecer espiritualmente y que nos hagan crecer moralmente. Ahora, vamos a decir, la primera aptitud fue olvidar el trato de Dios. ¿Por qué olvidó el trato de Dios? Porque la palabra del Señor dice que este hombre se entregó al vino y se embriagó. Discúlpeme por lo que voy a decir, pero para embriagarse, esto no es un tema de que él se tomó media copa de vino para digerir la carne que se comió. Él no se tomó una copa de vino porque lo necesita para mantener, esa es la excusa que usan algunas personas, para mantener su circulación de sangre correcta, sin coágulos, y que para bajar el colesterol y que para cualquier cosa que a usted se le ocurra. Yo quiero que usted entienda aquí que Noé estaba afectado de alguna manera por una costumbre. Si a Can lo alcanzó la maldición por la maldad, no solo de ver a su padre desnudo, porque el original hebreo deja que ver un poquito más que eso, no solo fue por ver a su padre desnudo, sino por intentar estar con su padre sexualmente hablando. Tendríamos que darnos cuenta que quien propició o quien abrió la puerta para que este hijo se le manifestara la maldad de los hombres que habían muerto en el diluvio. Imagínese usted, hermano, la maldad de los hombres que murieron en el diluvio y de las creaciones que murieron en el diluvio, brincan después del juicio y se manifiestan en la casa, en el hogar y en la familia de Noé. Pero ¿quién abrió la puerta? El padre que recibió la promesa, el padre al que Dios le había hablado, el padre que solamente en su casa era el justo de toda aquella generación, la cabeza sacerdotal y ministerial de esa casa y de ese hogar, tenía un problemita bien pequeño, le gustaba el vino. Y dice la palabra de Dios que se embriagó, se emborrachó. Y después de que estaba borracho, dice la Biblia, mire hermano, mire lo que dice la Biblia, él fue el que se desnudó, él. Entonces, permítame quizás seguir aquí unos minutos más, ¿verdad? En este punto, porque todos nosotros sabemos que Babilonia tiene una copa y la palabra del Señor dice que las naciones de la tierra y los reyes de la tierra, todos han bebido de la copa de sus maldades, de sus iniquidades, de sus inmoralidades sexuales. Entonces, imagínese usted, hermano, esta copa abrió puerta en el mundo espiritual, porque no fue una copa, la Biblia dice, y bebió vino.
No dice cuánto vino, pero bebió vino el suficiente como para embriagarse, emborracharse y en su embriaguez, dice la palabra de Dios, se desnudó, se quitó su ropa y hermano, dio espacio. Esto incluso, hermano, quizás me llevaría al hecho de ministrarle a los padres, tanto papá como mamá, y quiero que me oiga con oído circuncidado. Los padres nunca deberían de desnudarse delante de sus hijos, nunca. Primero porque usted debe de mantener su privacidad. Y no importa qué tan pequeño sea el niño y que usted supuestamente piense que él no conoce y que no va a recordar. Pero déjeme decirle, hermano, que la vista crea memoria fotográfica en el cerebro. Y aunque el niño o la criatura no entienda, mientras que él está viendo, es como si estuviera tirando flachazos usted con su celular y automáticamente las fotos están registradas en la memoria de su celular. El día que usted quiere mirar fotos, entonces usted busca en el almacenamiento de las fotos todas y cada una de ellas, y cuando usted las ve, entonces usted incluso hasta se recuerda de la ocasión en que se hizo la foto, no importa si hace 10, 15 o 30 años atrás. Lo mismo pasa con el cerebro de nuestros hijos. La vista hace memoria fotográfica. Y a través de los ojos, hermano, lo mismo puede entrar codicia. Primero puede entrar inmundicia y también puede entrar y desarrollarse un espíritu de maldad y de codicia. Que usted no lo va a ver en un niño de 1 año, ni de 2, ni de 5, porque todavía ahí su cerebro está ahí. Más o menos limpio, pero ya tiene almacenado fotografía. Los niños actúan como ven actuar a sus padres, y de la misma manera así es como se conduce. Entonces, regreso unos minutos, un consejo que doy como padre. Una de las cosas que uno no... Primero, espero yo con la ayuda del Señor que usted no se enoje conmigo. Si usted es de los que le gusta tomarse una botella entera, 2, 3, 4, un six-pack de cerveza, ya usted sabe que lo próximo que está haciendo es alimentando su carne, y lo que está haciendo es dando lugar, hermano, a que se desarrolle un vicio que va a controlar sus aptitudes. ¿Por qué? Probablemente Noé no era el hombre que le gustaba andar desnudo. Sin embargo, una vez que se embriagó, que se emborrachó, dice la palabra de Dios que tomó la decisión de desnudarse. La actitud de desnudarse, hermano, es una actitud de despojarse. Por ejemplo, el apóstol Pablo enseña que nosotros deberíamos de vestirnos con toda la armadura de Dios, con la cual podamos apagar los dardos encendidos del maligno. Lo contrario de vestirse, desnudarse, y estaría dando lugar a la pasión, dando lugar a la lujuria, dando lugar y espacio para que se manifestara la impiedad que no se ahogó, hermano. La impiedad no se ahogó en el diluvio. La maldad no se ahogó en el diluvio. Lo que se ahogaron fueron los vasos que fueron recipiente de toda esa maldad y de toda esa iniquidad, pero no se ahogó. Así que ahí tenemos la actitud de bajo un estado, ya sea de complacencia o ya sea bajo un estado de depresión, por haber acabado de salir de debajo de un juicio, escapar, en vez de vivir agradecido por lo que Dios había hecho. La palabra del Señor, aquí dice la Biblia, que Dios le dijo que lo iba a bendecir.
Por eso dije, se le olvidó. Dios le dijo que lo iba a hacer crecer. Dios le dijo que lo iba a hacer fructificar. Y entonces él comenzó a labrar la tierra y dice la palabra y plantó la viña, pero acto seguido, la Biblia dice que bebió vino, se emborrachó y luego se desnudó. Cuando estaba hablando acerca del apóstol Pedro y las cosas que habían que añadir, añadir implica vestirse. E incluso el propio apóstol Pablo dice que deberíamos de vestirnos para luego no hallarnos desnudos en la presencia de Dios y sufrir vergüenza. Así que imagínese usted, estoy diciendo que no debería de qué actitud no deberíamos de tomar dentro de la paternidad. Si somos padres, si somos ministros, si somos la cabeza de nuestras esposas y de nuestros hijos, vamos a tener que tener, pero mucho cuidado con nuestras actitudes y qué motiva o qué mueve esas actitudes. Por lo tanto, cuando este hombre se embriagó, y dice la Biblia, y se quedó desnudo en medio de su tienda, abrió una puerta dimensional, hermano, a la administración de espíritus inmundos y a la manifestación de los pecados más bajos. Y que Dios tenga misericordia. Quiero que usted vea ese próximo versículo, porque ahora es triste. Que yo creo que debemos de quedarnos en el pensamiento de que un padre, hermano, está para bendecir a sus hijos. Es probable que usted que me escucha tenga que reconocer que en algún momento usted se ha enojado, pero el enojo no nos lleva, no nos puede llevar, hermano, a hablar hiriendo y ofendiendo. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis, porque la ira, hermano, cuando se apodera del corazón de un hombre o de una mujer, entonces siente la necesidad de dar a conocer todo lo que está dentro del corazón. Hay gente, hermano, que sabe golpear con las palabras. Hay gente que sabe herir con las palabras. Y déjeme decirle, hermano, que está considerado como un abuso verbal y psicológico las expresiones hirientes y maldicientes. Ahora, estoy hablando a nivel de psicología. Imagínese usted a nivel de Biblia. A nivel de Biblia, el Señor dijo, bendigáis y no maldigáis. A nivel de palabra de Dios, el Señor dice, de toda palabra que tú digas tendrás que dar cuenta. A nivel de palabra, usted lee que usted se desata y usted se ata en sus palabras. A nivel de palabra, Dios le dijo a Pedro, todo lo que tú ates en el cielo se atará en la tierra y todo lo que tú desates en la tierra se desatará en el cielo. O sea, hermano, hay poder en la palabra y hay una conexión. En el mundo natural hay una conexión con el mundo espiritual a través de las palabras. Entonces, imagínese usted, este padre maldijo a su hijo. Y si nosotros miramos, hermano, usted discúlpeme, quizá todos los ministros hacen una lectura diferente de este capítulo, pero yo quiero que por favor usted piense, por favor, y usted medite. Claro que yo no estoy, en ninguna manera estoy justificando el pecado de este hijo. No puedo justificarlo bajo ninguna circunstancia y que el Señor reprenda al diablo si alguien está pensando que yo estoy justificando el pecado de este hijo.
Pero se supone que nosotros los padres somos los maduros, se supone que nosotros los padres somos los que tenemos capacidad de acumular esta clase de virtudes que tiene que ver incluso con el dominio propio. Pedro dijo a todas estas y cada una de las virtudes, y entonces mencionó al conocimiento deberíamos de añadir dominio propio. Entonces, no tenemos en Noé, tenemos en Noé un hombre de fe, pero no tenemos en Noé la clase de padre que añadió virtudes. Y es probable, muy probable, y estoy seguro que tenía mucho conocimiento de Dios y que Dios lo reconocía a él, pero él no pudo añadir el dominio propio. No puedo ni siquiera decir que fue una única vez que se emborrachó. Probablemente se embriagó en varias ocasiones y dio como resultado que un día su hijo entró y lo vio desnudo. Ahora, yo creo que lo importante es que nosotros entendamos a la luz de la palabra de Dios qué no podemos hacer como padres. No es posible que un padre practique vicios. Si un padre, y mucho menos cristiano. Lo que pasa es que hoy tenemos cristianos que están lidiando con vicios, y no digo que no sean hijos de Dios. No digo que no sea gente que Dios no haya salvado. Y sí digo que hay gente que si no se salen de esas prácticas, no se van en el día del rapto y pasarán la gran tribulación. Eso lo afirmo, porque la palabra de Dios dice que los viciosos no entrarán en el reino de los cielos. Está hablando de los borrachos. Así dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, aquí es importante que usted sepa que cuando este hombre se despertó de su embriaguez, y quiero llamarle la atención de esto, cuando este hombre se despertó de su embriaguez, él no sabía qué cosa había sucedido. Sin embargo, alguien vino y le contó a ese padre. Y tengo que imaginar que fueron los otros dos hermanos. Pero impresionante, hermano, porque tampoco los otros dos hermanos intervinieron únicamente para evitar la violación, pero no intervinieron para evitar que Noé maldijera así a su hijo. No fueron capaces de sentarse con su papá y decirle a su tata: mira, lo que estás haciendo está destruyendo nuestra casa, está destruyendo nuestra familia, está destruyendo nuestras relaciones, tus aptitudes, a pesar de que eres un hombre de Dios, tus aptitudes, a pesar de que tienes promesas de Dios, tus aptitudes, a pesar de que eres un profeta de Dios, tus aptitudes, a pesar de que eres un predicador de justicia, le estás haciendo daño a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia. Y mira lo que ha sucedido, hermano. Pero dice la palabra que cuando se despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, entonces le dijo, y hermano, qué maldición lanzó sobre este muchacho, porque le dijo: maldito sea Canaán. Y todavía no solo le dijo maldito, sino que le dijo: siervo de siervo será para sus hermanos, o sea, esclavo de esclavos. Entonces aquí me tengo que quedar unos minutos, porque el primer esclavo era Noé, esclavo del vino, esclavo del vicio, esclavo de la embriaguez. Y entonces, hermano, ¿cómo es posible que un padre, en vez de bendecir, maldiga? Le dijo a este muchacho: serás siervo de siervo para tus hermanos, hermano, de por vida y por generaciones. Y entonces leemos en las escrituras y luego a través de la historia. Y yo lo invito a que usted ponga en internet el nombre de Canaán y busca ahí todos los descendientes
qué pueblos actualmente salieron de ahí, y usted se va a dar cuenta la pobreza y la miseria en la que viven estas personas. Así que después de esto, lo único que nosotros hemos visto a través del mapa genealógico de este muchacho es conflictos, problemas raciales, una esclavitud atroz, hermano, que ha marcado por generaciones la vida de este pueblo. No es menos cierto que este muchacho trató de violar a su padre, pero el origen de esta manifestación de impiedad fue dado por la falta de control y de dominio propio con el vino, al punto de que Noé, el profeta, el predicador de la justicia, el hombre al que Dios libró de los juicios, el hombre justo, único hombre justo sobre la faz de la tierra en aquella época, pues rendido al poder del vino, se embriagó, se emborrachó, se desnudó y abrió una puerta dimensional para un pecado tan horrible como el que se manifiesta en las Escrituras. Así que ahí junte usted todas esas aptitudes y espero yo en el Señor que todos los padres y todas las madres y todos los hombres que me están escuchando solteros, que ahora mismo están siendo controlados por un vicio, que ahora mismo cuando se sienten tristes o caen en estados de depresión o de ansiedad, buscan refugiarse en alguna práctica alucinógena que los haga olvidar la tierra, el mundo, el problema, el conflicto. Yo lo invito en el nombre de Jesús a adquirir responsabilidades y a entender que Dios a usted y a mí nos ha tenido mucha misericordia, que Dios a usted y a mí nos ha perdonado de todos nuestros pecados, se ha olvidado de ellos y los ha echado al fondo de la mar. Que como pensamos y como actuamos, eso determina cuáles van a ser nuestras aptitudes, pero que también nuestras aptitudes traerán consecuencias, no solo a nuestra vida, sino a la vida de nuestros hijos, y nuestra responsabilidad está con Dios por causa de la herencia que Jehová Dios nos ha dado. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tengo otros 4 personajes, pero voy a terminar aquí. Porque quiero darme el tiempo el próximo martes para explicar con detenimiento, quizás 1, quizás 2, para explicar este personaje. He estado 45 minutos y no quiero apurarme con los otros, solo decirte desde este lugar que Dios te bendiga. Que tengas presente cómo Dios a ti te ha guardado de juicios, cómo es que Dios sobre ti ha puesto una marca de su sangre, una marca con su palabra, un sello con el Espíritu Santo de Dios, para que no solo seas templo y morada y habitación del Espíritu de Dios, sino para que creyendo seas salvo tú y tu casa, y que a esas virtudes constantemente le añadas la diligencia a la fe que pusiste en la palabra, en el plan de salvación, en el milagro de la muerte y de la resurrección de Dios en la cruz del Calvario. Añadas virtudes, añadas conocimiento, añadas el dominio propio que necesita, la perseverancia para serle fiel a Dios, a tu esposa y a tus hijos, la perseverancia para permanecer en la oración, en la partición del pan, en la doctrina apostólica, la piedad, que es un estilo de vida, el estilo de vida de los hijos de Dios, la fraternidad y el amor perfecto, el amor ágape, que es el amor como el de Dios. Así que espero en el Señor puedas abundar en estas cosas
y te aseguro que no estarás ocioso. La ociosidad fue la que llevó a Noé a tomar en su mano un porrón de vino y a beber no se sabe qué cantidad de vino y emborracharse. La ociosidad fue lo que llevó a David a salir al patio de su casa. Dijo, ya no saldré más a la guerra. Incluso bajo el consejo de alguno de sus súbditos, ya eres un hombre mayor, no salgas, mira, te preferimos, necesitamos mantener la lámpara de Israel encendida. Ay, hermano, y el hombre cuando ya no tuvo nada que hacer salió al patio, vio a Betsabé desnuda, la codició con sus ojos, la mandó a buscar, adulteró con ella, hermano, luego cometió asesinato. ¡Oh, Dios santo! ¡Qué destrozo! Así que no podemos, hermano, detenernos en añadir virtudes para crecer. No podemos detenernos en añadir virtudes para no quedar ciegos o cortos de vista, olvidando la purificación de nuestros pecados y cómo es que Dios nos ha salvado y ha tenido misericordia de nosotros. Padre que estás en los cielos, bendigo, Señor, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te estoy suplicando, Padre, que la gracia tuya se manifieste en medio de tu pueblo, produciendo en nosotros el querer, Señor, como el hacer por tu buena voluntad. Hoy he tomado, Señor, la figura paternal de Noé, un hombre de fe, un hombre extraordinario, Señor, de fe. Oh Padre Santo, pero que olvidó la promesa que tú le habías hecho al salir del arca, Señor, y rindió su espíritu, su alma, Señor, a la depresión, al cansancio, oh Padre, y tomando, Señor, de un vino, Señor, que lo descolocó de su carácter, que lo descolocó de su moral, que lo descolocó de sus principios, rindiéndose, Señor, a él, abrió una puerta dimensional, Señor, de maldad, para luego después, Señor, oh Dios, condenar a su hijo por un pecado, Señor, que él estaba cometiendo. Te ruego, por favor, que tengas misericordia. Te pido, por favor, que tú nos ayudes. Señor, aquellos que están atados a algún tipo de vicio, Señor, sean liberados. Estoy orando desde aquí, Señor, para que aquellos que no pueden dejar el alcohol, Señor, oh Dios, sean liberados. Para aquellos que no pueden dejar, Señor, oh Dios, la marihuana, la cocaína, sean liberados. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que para aquellos que no pueden dejar, Señor, la pornografía, hasta allí, hasta donde ellos están, Señor, tú tengas misericordia y tú los hagas libre, Señor, de toda atadura, de maldad, de impiedad y de vicios que conducen a la destrucción del ser integral, pero también de la familia. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Desde aquí, hermano, estoy recordando a toda la iglesia que me escucha que el viernes a las 5 de la tarde comienza nuestro 7º Congreso de la Palabra, así como está anunciado en las redes el sábado y el domingo, y estaremos disfrutando, hermano, de la palabra que Dios ha puesto en la boca de hombres de Dios que forman parte de esta casa ministerial, Ministerios Ebenezer. Mi padre apóstol Sergio, estará el apóstol Erwin, estará el apóstol Germán, el apóstol Freddy Villatoro y el pastor Julio Herrera desde Chela, bendito Dios. Espero con la ayuda del Señor que ese tiempo sea de mucha edificación. Estoy orando para que Dios traiga lluvias de bendición sobre nosotros por causa de su palabra. Y desde ya también le estamos esperando a aquellos que acostumbran a conectarse desde diferentes partes de este globo terráqueo, Italia, desde Chile, desde México, Estados Unidos, Canadá, Cuba,
Bendito Dios, ellos, pues usted se mantenga al tanto y con la disposición de recibir lo que Dios tiene para nosotros en estos días. Un fuerte abrazo, un beso santo, le bendigo en el nombre de Jesús. Le habla su pastor Raúl Martínez.